Buenos días, mi nombre es Mónica Andrea Maldonado, estudiante en la UNAP perteneciente al curso de Biología Celular y Molecular. A continuación les voy a hablar sobre la membrana plasmática. A manera general, la membrana plasmática está compuesta por un 50% de lípidos. Tenemos el colesterol, los glicolípidos, la bicapa lipídica y los fosfolípidos. Los lípidos influyen en la fluidez de la membrana, influyen en la interacción de la membrana con la matriz extracelular y también influyen en la interacción de otras moléculas presentes en la membrana plasmática. También tenemos las proteínas. Las proteínas son las encargadas del transporte intra y extracelular, son las encargadas de la comunicación celular, son las encargadas de la traducción de señales, son las encargadas del mantenimiento de la integridad celular. Tenemos las glicoproteínas, las proteínas globulares, las proteínas de traspaso de membrana, las proteínas de canal, proteínas periféricas y proteínas integral, entre otras. La célula presenta varios mecanismos de transporte para permitir el paso de iones, moléculas y agua desde el interior de la célula al exterior de la célula o viceversa, para permitir el paso de moléculas desde el exterior de la célula al interior de la célula. Existen dos mecanismos de transporte, el mecanismo de transporte activo y el mecanismo de transporte pasivo. En el mecanismo de transporte activo hay un gasto de energía, ya que se va en contra del gradiente de concentración. En el mecanismo de transporte pasivo no hay un gasto de energía, ya que se va a favor del gradiente de concentración. A continuación les voy a hablar sobre el mecanismo de transporte pasivo. Tenemos por transporte por ósmosis, por difusión facilitada y por difusión simple. Por ósmosis tenemos un medio hipertónico y un medio hipotónico. Las moléculas de agua pasan donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Entonces pasan y así se genera un equilibrio. El siguiente mecanismo es por difusión simple. En este mecanismo se permite el paso directo de gases y moléculas de bajo peso molecular. Un ejemplo, el dióxido de carbono pasa directamente la membrana, el oxígeno pasa directamente la membrana. En la difusión facilitada se permite el paso de moléculas polares y iones de bajo peso molecular siempre y cuando se asocie a una proteína de membrana. Entonces tenemos un ion de magnesio, el cual se necesita asociarse a una proteína para poder ingresar. Mecanismo de transporte activo tenemos el de bombas iónicas. Tenemos la bomba de hidrógeno, la bomba de calcio y la bomba de sodio-potasio. Estas bombas permiten el ingreso de los diferentes iones. Otro mecanismo es el cotransporte. Este mecanismo permite el ingreso acoplado de dos sustancias. Un ejemplo, salen iones de hidrógeno y a su vez ingresan moléculas de glucosa. Ya para finalizar voy a hablar del mecanismo de transporte por endocitosis y exocitosis. En el mecanismo por endocitosis es un mecanismo en el cual se permite el ingreso o importación de moléculas. En este mecanismo tenemos por fagocitosis,
por pinocitosis o por endocitosis mediada por receptor. En el de exocitosis es un mecanismo de transporte que permite la expulsión de ciertas moléculas de la célula. Muchas gracias por su atención.